Shalom, shalom, una vez más estamos con ustedes como cada semana junto a la pastora Marlene Lluveres de Casa de Efraín para traer esta palabra que el Eterno nos ha dejado plasmada en su Biblia. Entonces nosotros como todo el tiempo estamos queriendo buscar qué está contenido en las Escrituras y cuál es ese secreto que el Señor nos quiere revelar a través de su estudio. Hoy venimos con una parte de ese tema que hablamos en la semana pasada, sobre las citas de santidad, que son esas convocatorias santas a las que el Señor nos convoca como parte de su pueblo. Y dijimos en ese momento que hay unas 6, 7 citas, iniciando con cada semana esa convocatoria semanal, valga la redundancia, que el Eterno nos convoca, que es el Shabbat, y una primera fiesta que mencionamos dentro de este grupo, que es Pesaj. Hoy vamos a hablar de manera más amplia de qué se trata esta fiesta. Y pastora, yo quisiera iniciar con una pregunta para irnos directamente a qué dice la palabra específicamente sobre esta celebración. O sea, ¿cuál es el fundamento bíblico para nosotros celebrar en nuestro hoy esta cita de santidad? Claro, partimos del hecho que, como hablamos la semana pasada, las citas de santidad son una convocatoria de Dios para su pueblo. Independientemente de nacionalidad, etnia, raza, lo que fuera, es su pueblo escogido que tiene que acudir a esta fiesta porque su Dios y Rey lo convoca. Quiero señalar lo que dijimos la semana pasada, de que estas citas de santidad son para el pueblo de Dios, independientemente a raza, etnia, lo que fuera. Si eres pueblo, tu Dios te convoca a esta cita de santidad, a estos tiempos señalados. Entonces Levítico 23 nos habla de Pesaj, que va seguido del Shabbat. Entonces dice lo siguiente: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre las 2 tardes, viene Pesaj para Dios. En el día 15 del mismo mes es la festividad de panes sin levadura, matzah, para el nombre de Dios. Por 7 días comerás pan sin levadura. En el primer día tendrán una convocatoria santa y no harán ningún tipo de trabajo ordinario. O sea que el Señor se ocupó de que quedara plasmado de manera taxativa lo que era esa cita de santidad de Pesaj. Él convoca a su pueblo para cada 14 de Nisan, de 14 al 15, celebrar esa cita de santidad. Entonces, pastora, entendiendo que la palabra Pesaj es hebrea, o sea, es un término que no todos conocen, ¿qué significa esta palabra en nuestro español? Sí, esa palabra se ha traducido como Pascua, pero yo preferiría no usarla. ¿Por qué? Porque hablar de Pascua es hablar de Semana Santa con todas las cosas que son antibíblicas, que no tienen nada que ver con el Pesaj escritural. Hablar de Pesaj es hablar de pasar por alto, porque fíjate qué pasó, es exactamente lo que Dios hizo. Cuando se manda a la muerte de los primogénitos egipcios como una señal, que fue la última, porque Faraón tenía su corazón endurecido y no hubo manera, él permaneció a pesar de plagas y plagas, 10 plagas y su corazón endurecido. Entonces ya el Señor tuvo que permitir la muerte de los primogénitos. Entonces el pueblo de Dios tenía que colocar en los dinteles de sus hogares la sangre de un cordero que tenían que matar, que sacrificar el día 14 de Nisan. Entonces el ángel de la muerte pasaría de largo. La muerte no tocaría a los primogénitos del pueblo de Dios. Entonces, por eso, pasar por alto. Wow, o sea, quiere decir que era una forma de proteger al pueblo. Excelente. En ese momento para que las plagas no tocaran sus casas con sus hijos. Claro, y en nuestro hoy, Yeshua pasó por alto nuestros pecados. Mira qué hermoso. Sí. El Cordero de Pesaj, que es Yeshua, no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que dio su vida llevando sobre sí el castigo que nos correspondía. Entonces pasó de largo también, no tomó en cuenta nuestros pecados. O sea que es una forma simbólica de nosotros verlo como en lo que hizo Mashiach con nosotros. Analizando todo lo que usted ha dicho, ese momento histórico de cuando se celebra por primera vez esta cita de santidad, ¿qué sucedió específicamente? O sea, ¿qué tenía que hacer el pueblo para que el Señor lo viera como parte de esa obediencia
por esa instrucción que él dio a través de Moisés. El pueblo estaba en la cautividad de Egipto. Entonces el Señor escuchó su clamor y envió a Moisés como libertador. En todo este proceso de liberación, plagas tras plagas, Faraón mantuvo su corazón endurecido. Entonces ya como última plaga que iba a hacer reaccionar al Faraón fue la muerte de los primogénitos. Entonces el pueblo de Dios se iba a mantener protegido, se iba a mantener guardado. La muerte no iba a tocar al pueblo de Dios, pero sí a los primogénitos de los egipcios. Entonces, ¿qué pasó? El día 10 de Nisán, el pueblo tenía que buscar el cordero, que ver que tuviera perfecto, que no tuviera defecto. Para el 14 sacrificarlo, poner la sangre en los dinteles del hogar como símbolo de esa protección. Pero fíjate que esa sangre en aquel momento histórico ya está anunciando la sangre que derramaría el cordero de Pesaj, que es nuestro Yeshua HaMashiach. Wow, mira cómo todo es una verdad integral en las escrituras. Entonces ya ese mismo 14 tenían que comerse el cordero con rapidez, acompañado de pan sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque era una simbología de que nuestro cordero de Pesaj, Yeshua, no tiene pecado. Y asimismo el cordero que era sacrificado era perfecto, sin mancha, porque estaba apuntando al sacrificio de Yeshua. Fíjate tú qué hermoso. Entonces es ahí ya cuando se produce la salida del pueblo. Imaginándome esta escena, pastora, matan un cordero, tiene que ser perfecto, colocan la sangre en los dinteles de la puerta, se lo comen completo. Hay una parte de las escrituras que dice que si era una familia corta, tenían que buscar como otras familias, exacto, porque había que comérselo completo. Claro. O sea que el Señor tenía como algo aquí colocado en esta parte. Claro, es una simbología de que el cordero, nuestro Yeshua, se iba a dar por entero. Igual que nosotros hoy tenemos que recibir por entero el sacrificio del madero, entendiendo que su palabra es completa, que tiene que ser aplicada en nuestras vidas. O sea, que no es de que la parte que más nos guste, ese muslito ahí gordito, sino todo el conjunto, exacto, tiene que aplicarse en nuestras vidas. Y las hierbas amargas, ¿qué representan esto en nuestro hoy? Sí, en aquel momento las hierbas amargas representaban toda la angustia que el pueblo de Israel había pasado. Entonces hoy nosotros podemos apuntar en esa línea de que no se nos puede olvidar lo que nuestro pueblo pasó, porque este es recordatorio de lo que nuestro pueblo pasó y cómo Dios lo libertó. Aumenta, fortalece la fidelidad en nuestras vidas, pero también tenemos que recordar que Yeshua nos dijo: en este mundo van a tener aflicción, pero ya yo di mi vida para que el mundo tuviera vencido. Yo vencí al mundo, yo vencí al cosmos. Es decir, que confíen, se pueden mantener seguros en medio de cualquier situación que ustedes tengan que atravesar. Es hermoso. Sí, hermoso. Definitivamente, cada vez que nosotros profundizamos en la palabra, nos damos cuenta que el Señor desde el principio dejó todo escrito cómo sería el final. Y estuvo Yeshua desde el principio, porque a veces uno veía Levítico, no, eso está obsoleto, eso, y que tú esa cosa de sacrificio. Y cuando ahora uno lo estudia concienzudamente, claro, uno se da cuenta que cada uno de esos sacrificios, que cada una de esas verdades contenidas en Levítico, Deuteronomio, apuntan a Mashiach. Desde el principio, bueno, desde Génesis, desde Bereshit, estamos viendo a Mashiach. Sí. Pero en estas fiestas vamos a ir descubriendo cómo en cada una de ellas hay un reflejo ahí completo de todo lo que pasó Yeshua HaMashiach y de esa parte profética que estamos por ver cuando Él vuelva, que ya lo iremos viendo en otras festividades que hablaremos. Exacto. Y pastora, para concluir como con este tema, ¿cómo nosotros podemos asociar esta celebración de Pesaj en nuestro hoy? O sea, sabemos ya que en aquel momento era por eso que sucedió en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, para librarlos de esta muerte y de estas plagas, y que luego representa en la parte de que Yeshua muere en la cruz por nosotros. Pero cuando nosotros vamos a esta cita con el Eterno, o sea, ¿qué se supone que tiene que producir en nosotros esta cita de santidad? Sí, pero antes de eso, déjame enfatizar cómo hay una perfecta coherencia entre lo que fue la liberación de Egipto de nuestro pueblo y en lo que hizo Yeshua. Fíjense que les dije que el día 10 el cordero tenía que ser presentado. Yeshua entra a Jerusalén el día 10. Oye bien, él se presenta el cordero. El día 14 era sacrificado de Nisán y el día 14 de Nisán Yeshua es crucificado.
Entonces fíjate cómo hay una perfecta conexión. El día 15 nosotros celebramos la fiesta, el 14 ya es 15 porque es al atardecer del 14, y comemos pan sin levadura como un recordatorio de que Yeshua fue el Cordero que nunca tuvo pecado, que fue Dios siempre en todo momento, aunque disminuido. Y que hoy nosotros tenemos que mantener esa vida de santidad, esa vida de muerte al yo, esa vida de estar crucificado con Yeshua en el madero para poder reflejar con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar ese carácter santo. Es decir, que también añadimos que la parte de las hierbas amargas nos recuerdan que vamos a atravesar situaciones difíciles, que va a venir el viento contrario, pero que es ahí que tenemos que mantenernos firmes en la exhibición de ese carácter transformado. Una vieja naturaleza que fue crucificada y una nueva vida que viene a alumbrar todo lo que, donde esté, donde se encuentre, porque esa es la idea. Esa es la idea, que somos vidas transformadas, que somos un pueblo distinguido y que se tiene que notar esa distinción. Así que te damos gracias por haber compartido con nosotros en este día, primer día de la semana. Oramos para que continuemos estableciendo estas verdades que sabemos que van a cambiar tu vida, porque mientras más conocemos la palabra a través de la revelación de su Espíritu de verdad y de santidad, sin duda alguna nos enamoramos más del Señor, porque al conocerlo más queremos obedecerle. Así que gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Shalom. Shalom, shalom.